Hey, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a Idioma Fútbol. Permanecemos, aún estamos, señores. Se acabó el campeonato del mundo, pero nosotros un poquito más, y eso ya es muy bueno. Hoy, acompañado como siempre por Eric, que como ven, ya no tenemos la de Argentina, tenemos la de Boca, no sé cuál sea. No, sí, ya sabemos cuál es todo el sufrimiento, después entramos en eso. Y el señor Aldo Gutiérrez, que nos acompaña hoy haciendo un homenaje muy lindo a nuestro Rob Testa. De verdad Así es. que esto no es lo mismo sin él. Eh, era nuestro motivo de estar, ¿cierto, Eric? Aquí, ahora, ¿quién vamos a decirle toda la cantidad de cosas que salían de la otra boca para poder No, aparte me iba a joder causar? mucho con España. Aldo no lo veo tan español, pero bueno, se puso la del Real Madrid, así que va a compensar. Vamos a ver, pero bueno, comencemos ahí de una vez. Aldo, Dale. España, ya que estás obviamente haciéndole como honor a los conquistadores, al rey, A la madre patria. cómo fue que dijo Rob? Viva, Digo, viva España, viva el rey, sí, Viva la ley, viva el rey, algo así. estaba en una cosa muy difícil, muy difícil. España, de una vez, vámonos, ¿es la mejor selección del siglo XXI? Yo creo que sin duda lo es. Lo ha demostrado además en diferentes lapsos de lo que lleva este siglo. Me parece que sí, esta final pasada es un gran parámetro de lo que España o Argentina pudieron haber logrado en torno a cuál sería la mejor selección. Pero es verdad que incluso ganando Argentina la final pasada, estamos hablando de que ese desempeño del albiceleste ha sido mejor en los últimos años, no tanto como España, que ha tenido sus altibajos, pero lo ha hecho durante varios lapsos del siglo. Ahora, lo siento, Eric, pero la masterclass que dio España en la final también te hace entender que es un equipo que no solo estamos hablando de un torneo, de una competencia, sino que además es de una escuela que viene haciendo España en todas las categorías, en todas las ramas, desde hace tiempo. Y la verdad es que creo que pues es sobresaliente lo que nos está dejando la selección española. Pues toquemos el tema de una vez, Eric. Yo te quería dejar Qué descansar un difícil. poquito. Ya apenas va a ser una semana Pensé que iba a ser más de fácil. aquel, de aquel Menos mal que vi a fatal, Boca ayer, pero si no. de aquel, No, a ver, de aquella fatal tarde, pero bueno, o sea, para sí. preguntarte de una vez sobre eso, ya Mm. pasando yo creo que está más gris que lo que dejó los incendios en Nueva York, la hinchada argentina, pero ¿qué le pasó a Argentina en esta final? ¿Es la peor final que ha competido, en la que ha Les competido? dijeron algo antes del juego. Los desmotivaron o algo pasó. Mm. No, yo estoy, ahora justo iba a armar también un video. No, no creo en las teorías. A ver, me niego a creer que Argentina pudo haber entregado la final. Yo como futbolero no lo podría ni siquiera entender o interpretar de esa manera y entiendo que hubo un rival del otro lado y que nos ganó bien, que nos planteó el partido mejor, que nos jugó también de la mejor manera. Lo hizo con Francia, lo hizo con Portugal, lo hizo con Argentina y después también vi muy diezmada físicamente a la selección, que para mí llegó a los ponchazos Así es. Mm. en los demás partidos, y que hay que entenderlo también así, lo digo sinceramente, y no por esto me hace menos argentino, más argentino o antipatria, que la final fue contra Inglaterra, que se terminó vaciando, dejó todo en un partido que no se podía perder por la historia, y que cuando llegamos contra España fue muy difícil, ¿no? Y no se vio en la cancha. Ahora, a los que creen que yo, a ver, puedo llegar a entender la opinión que tienen, no la Aldo, comparto. Aldo, eh, es el que la tiene. no, No, Aldo también creo que está de mi lado. Ahora te voy a Sí, preguntar a vos, 100%. Anita, pero con esto cierro. Em, ¿Cómo es posible que creas que se entregó un partido cuando lo forzamos a llegar a la largue? Explíquenselo al Dibu, explíquenselo a Tagliafico, que no dejó acelerar o arrancar en ningún momento del partido a Yamal. Eh, sí entiendo que para mí el planteo estuvo erróneo. Argentina podría haber ido a buscar más arriba el partido en algunos momentos. Y también para mí en el mediocampo estuvo la clave, que le dejamos mucho espacio a todos los mediocampistas, pero fíjense también cómo recuperó en toda la final, ¿no? España, la pelota, fue muy difícil. Yo me mira, quedo con eso. es tan difícil poder
como señalarte con esa cara y con esa abrazo. No, no puedo, no puedo, no puedo. Pero bueno, Abrázalo. Es que no pues sé, me dan ganas de no quiero ser abrazarla. termo, o sea, No, 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 está me bien, vi pero mira, neutralizado por el rival, ¿viste? No, no es que digo, ay, es no, que no Es que ahí sé. está. Es decir, para mí la lectura es simple y es sencillamente España fue mejor. Y España está en un mejor momento, demostró mejor fútbol, mejor físicamente. También se cuestionaba si España, como había comenzado obviamente de menos a más, también iba a poder superar a un rival distinto como era Argentina, que tenía también ese condimento distinto que los hizo llegar hasta la final, porque no se había enfrentado obviamente a este tipo de rival. Ya había superado a Francia, pero Claro. digamos desde los futbolísticos lo había neutralizado. Pero neutralizar a los franceses desde la parte anímica era más fácil, porque los frustrados no les entregar la pelota y como niños chiquitos no supieron qué hacer y hasta ahí llegaron. Argentina tiene otro tipo de condimento. Mm. Entonces, no se sabía si España iba a poder con esto, ¿no? Porque además no entran en ese mismo juego. Eso que los hace también, puede que les guste, puede que no les guste, esa es otra discusión, pero ese juego del choque físico, Argentina te mide desde el inicio y así lo hizo frente a España, que incluso habían hablado un poco antes de ese juego brusco, de la parte de tanta habladera, de toda esa parte que consideran ellos, Mm. porque es su forma de jugar, que no es fair play, pero pues que hace parte del juego de la selección argentina. Entonces iban a ser capaces o no, y la verdad es que fueron capaces y dominaron, fueron mejores. Punto. En esta instancia, en este año, fueron mejores a todo nivel y Argentina no pudo hacer nada. Para mí esa es la lectura y creo que sí es la Sí, a mejor ver, selección. dos cosas hago también. Mm, Yo creo que hubiese estado muy bueno que se juegue la finalísima. Ahora con el diario del lunes te digo que era un buen punto porque me imagino que Scaloni hubiese tomado muchísimos recaudos si se daba de esta manera y seguramente iba a tener una segunda oportunidad. Y después la otra cosa que quería decir, que si físicamente estábamos de tú a tú los dos, capaz que era otro el partido. Argentina a lo pero, mejor podía proponer más, porque claro, esto es lo que también, no, pero no, fue el pero camino cuando que ves la lista recorriste. final, Pero que en es el decir, minuto 111 le pateaste al arco sí, una vez, eso te da a entender también pero fue cómo el se produjo camino, el partido. pero fue el camino que construyó Argentina, o sea, que no pudo en 90 minutos y que tuvo que ir a larga en tres oportunidades más, ¿me entendés? Es el desempeño ya global. ¿Cómo llegues vos físicamente? Pues ya depende de vos qué tanto tuviste que hacer antes. Si no Y pudiste con además, Cabo Verde en los 90 minutos, sino que te tuviste que ir a 120 minutos, pues eso habla de tu funcionamiento y eso al final repercute obviamente en una final en quién llega mejor y pudo resolver antes, como lo hizo España. y es que se dieron todas las combinaciones que se tenían que dar para que el partido fuera tan disparejo como lo fue. Sí es cierto Claro. que Argentina llega diezmado físicamente por todo el desempeño durante el Mundial y cómo llega a la final. Y a diferencia de España, que lo hizo mucho más consolidado y de menos a más. Después estás hablando de dos selecciones a las que les gusta tener la pelota con diferentes estilos, pero que precisamente como te pueden hacer daño es teniendo la pelota. ¿Qué hizo España? Jamás prestársela a Argentina aprovechando Fue lo diezmado mejor. físicamente y demás, pero esa fue la manera de anularlos de la manera en la que lo hicieron. Para, para hablar de teorías conspiranoicas y demás, la verdad es que yo lo que digo es, hermano, ¿qué haces viendo fútbol y qué haces consumiéndolo si de verdad crees todas esas barbaridades? No lo veas y Exacto, no. punto. No, tal cual. Quítate toda Y esa Aldo, algo carga más emocional. importante, ¿eh? Algo más importante, que después en tu cabeza quieres entender que pudo haber sido otra cosa, o del más allá, o de acá, pero la copa la tiene España, eso es lo que más bronca me da. La estrella ya la tiene abordada España. Ya Y ya no está, ahí se importa, ¿no? terminó el Y ya no debate. importa. Es decir, es sencillito, fue mejor, se dosificó mejor, supo plasmar su fútbol mejor para dominar al rival que tenía, que era muy importante. Y en esta oportunidad les tocó ganar. Y alude también a cosechar unos frutos que vienen construyéndose desde 2008. Pues por eso tienen tres Eurocopas, 2008, 2012 y 2024, y dos mundiales, 2010 y 2026. Ahí está. La matemática es clarita. Gústele al que le guste, usted le puede buscar todas las patas al gato que quiera, pero esto es lo que es, porque también para teorías conspirativas funcionan desde cualquier lado, tanto para Argentina como para España, como lo que quieran creer, pero el caso es que hoy la selección española es la mejor del mundo. Vamos a un corte y ya venimos con nuestro segundo segmento de idioma fútbol. Pañuelito, Eric. Regresamos en idioma fútbol, hoy estamos en grupo de acompañamiento, de abrazo, de De soporte. contención. Porque claramente pues esto nos va a durar un poco más, pero bueno, los mortales también los recibimos de este lado del mundo, los que nunca hemos sido campeones del mundo y lo que se siente eso, pero
Sí, ¿sabés Eric, qué tiene también? contame. Perdón, que Estamos hago para también escucharte. No, no, aquí Sí, estamos un sí, para corte de un es tu escucharte. minuto. momento, Tú es tu dale. espacio. No, porque yo siempre como que en general, en todo este camino, desde que creamos contenido también, como que quise siempre defender a Conmebol o América en general Ujú, también, a México también, a todos, por sobre Ya. Europa, ¿viste? Porque creo en el eurocentrismo, me parece que está, y que nos ven como eso, como sudacas, como que no podemos competir, como que es un torneo para ellos, y se ha dicho en grandes jugadores que era una Eurocopa al Mundial, incluida Argentina y Brasil, y siempre que pude apoyé a Colombia, a Uruguay, a Chile, al que sea, eh, por sobre un europeo. Después, obviamente, cuando tienen que jugar Argentina-Colombia, Argentina-México, siempre voy a querer que gane mi selección. Ahí es otra cosa, porque ahí ya estamos nosotros. Pero es como que hay una, yo siento por lo menos, que ujú. suele haber una hermandad de América contra el resto del mundo. Es como los hermanos. Vos internamente te puteás. Ahora, cuando viene lo de afuera de visitante, vamos juntos. Creo que es un Sí, poco así. Yo sí, creo que no, eso se está no. rompiendo. No sé si ustedes lo vean de la misma manera. Este lema de la FIFA de Football Unites the World me parece que es hasta ciertas instancias de la Copa del Mundo, porque después noto peligrosa xenofobia incluso, ¿eh? O sea, me parece que ya el fútbol también está haciendo estas bases de nacionalismo extremo en donde ya uno se convierte, se Sí, enrolla en la bandera y parece que apoyas hacia tu país 24/7 cuando solo lo haces durante el mundial, pero con temas ya que rayan en lo social, que a mí particularmente no me encantan, pero siento que esa sí, es hermandad, verdad. para llegar a tu comentario, Eric, esta hermandad del continente americano creo que se ha roto y precisamente este tema de las teorías de conspiración, esto que sucedió con Argentina, pero también, por ejemplo, con Ecuador, con México, que sí el narcotráfico, o sea, son cosas que Sí, no sí. ayudan, ¿eh? No ayudan a que pues esta hermandad continúe como bien la mencionabas. Es como si Sí, a ver, volviéramos ya involucraron al a pasado de todos. las Ese es el historias. tema. Sí, y es como si lográramos ver ese lunar de obviamente de ese que, o sea, está llamado a ser pues hermano dentro de un continente para aprovecharse de ese lunar y simplemente sacar partida de donde sea. Pero creo que aparte de eso, que es obviamente toda esta gente que está alrededor, los que estamos en la esencia o todavía vibramos con eso, creo que lo deseamos de esa forma. Yo también soy muy pro continente, pues obviamente admiramos y reconocemos, yo por lo menos reconozco que nos falta mucho, sobre todo de la parte del proceso y la estructura que tiene el fútbol europeo, por eso digamos que cosechan tantas cosas después y hacia allá tenemos que apuntar, pero también siempre resalto que tenemos cosas distintas, que esa manera de jugar al fútbol es muy distinta a los europeos, como es nuestra forma de ser. Esa forma calurosa, emocionante, vibrante, es distinto. Si vos Sí. ves cómo celebró, digamos, el paso a la final España, cómo lo celebró el paso a la final Argentina en los camerinos, o sea, tenés toda la Mm. diferencia de lo que nos hace vibrar. No, y más rebeldía también. Sí, Más, sí, por eso, más más de las cortar emociones que esa nos... estructura. Se ve mucho, a ver, yo la diferencia que vi hace pocos años, que también lo discutíamos con ustedes, cuando fue la Eurocopa y cuando fue la Copa América. Pero volviendo a lo que decía Aldo rápido y seguimos, que siento que cuando ve este deporte hermoso llamado fútbol, gente que no es futbolera o que como nosotros decimos lo mira cada 4 años, ponen por sobre el fútbol la bandera. Y ahí me parece es cuando se roza el límite que es muy delicado y ya pasás a pelearte con nacionalidades, como dijo Mm, él, que yo no sabía y después me terminé enterando, por ejemplo, el conflicto que había político entre México y Ecuador. Y también todo eso de conspiración, cuando para mí le ganó muy bien México en cancha, lo resolvió en el primer tiempo y se terminó ahí. Pero andale a explicar que yo no tengo problema que venga gente nueva a ver esto. De hecho, bienvenidos, pero que pongan otras cosas en el medio del debate de la mesa, no está bueno. mm. Completamente. Y además raya en un tema que, insisto, se va mucho hacia lo social, se vuelve hasta xenofóbico y se meten cosas que no tienen que ver con el fútbol. Hay que entender que el fútbol es un deporte y como en la vida, y aquí me voy a ver bien poético, a veces a veces se gana, a veces se pierde y a veces se empata. Hay que asimilar que hay selecciones que tienen mejor estructura, mejor historia o incluso a veces hay sorpresas, ¿no? Y simplemente pasa. Entonces,
por ejemplo, en este rollo de cuando México le gana a Ecuador, sucede todo el tema de que si el narcotráfico, se empieza a meter el tema de lo de la embajada, y entonces empiezan a salir las réplicas de México hacia Ecuador diciendo, ah, pues entonces llevamos toda una vida amedrentándote con el narcotráfico, porque pues claramente el balance entre las dos elecciones de México es mejor. O sea, la verdad es que creo que no le hace ningún bien al deporte que tanto nos Mm. gusta, del que deberíamos estar hablando más que de lo social, pero creo que también es bueno de repente alzar la voz y mencionarlo porque a mí me encantó este mundial, me llenó de no sé si a ustedes les pasó lo mismo y no sé si sea porque Mm. México fue sede de algunos partidos, pero esta pasión que hace mucho no sentía quizá por la selección, por el mundial y demás, como que la reviví, sí noté una Mm. hermandad mucho más grande hasta cierto punto, que todo se derrumbó precisamente por estas teorías conspiranoicas, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos de Sí, este mundial sí. de 48 selecciones? O sea, nos gustó, ya que Aldo toca el tema, todas Eso, las sí, sí, hay, cosas que hay muchas teníamos cosas por desde el hablar. tecnicismo, pero Sí. ¿qué nos dejó? Yo siento que a mí lo que me pasó, y yo no viajé para México, pero me parece que los mundiales de fútbol deben organizarse en países futboleros, ¿sí? O que Ujú. tenga mucha más cultura futbolística. Y pasó que hubo una diferencia muy grande en los partidos que se jugaron en México, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, en otras ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Que había pasado en el 94. Yo me crié con los relatos de amigos, de familiares más grandes que lo vieron, y fue algo parecido, ¿no? O sea, no es una cultura futbolística Estados Unidos. Entonces quieren palparse y de a poco empiezan, claro, si vos toda la década estás haciendo sede y anfitrión, y en algún momento vas a tener que mejorar. Después, bueno, siento que el pelado ahí domó, como se dice, no esperaba que 48 equipos compitan al más alto nivel, salvo, como dijimos en los primeros programas, 5 o 6 selecciones, me parece que estuvieron todas a la altura. Nos enteramos de grandes historias también, como la de Cabo Verde, la del Congo, que me gustaron mucho, los noruegos, de Europa también, y me parece que con 64 va a haber más todavía. Ahora, lo que tenemos que resolver como futboleros es qué hacemos con las eliminatorias. ¿Qué sentido tiene? Para mí, Sí, yo lo dije, debe darse un título al campeón de las eliminatorias y una Sí, sí, ventaja deportiva cuando se juegue el Mundial. a mí me parece sí, súper correcta esa propuesta, Anita, perdóname. Es que creo que es la manera de mantener el tema de la competitividad en algo en el que prácticamente ya no se está jugando el pase a Copa del Mundo porque todos clasificarían o la gran mayoría. Entonces, hacerla competitiva, pues es precisamente dar un título a quien quede primer lugar ahí. A mí me encanta lo de las historias, ya dijo algunas Eric, también Curazao por ahí. Creo que un mundial de 64 selecciones seguramente dará muchas más historias de qué hablar. Eso es lo lindo, digamos, de este formato. Descubrimos cosas que no sabíamos que iban a pasar. Y por el otro lado, pues también enterarnos, ¿no? De momentos particulares o de historias particulares de jugadores de algunas selecciones que también fueron y dieron mucho de qué hablar. Me gustó el tema de 48 selecciones, no me gusta que haya múltiples sedes, sé que esto es de aquí en adelante, así será Sí, seguramente, pero no me encanta porque siento que pierde un poco de identidad incluso el torneo total. con sí, tanta nacionalidad. y no lo Imagínate que sentís, pues, 6 va a haber el próximo. y no lo sentís, no lo sentís de alguna manera porque todo está tan disperso, pero les digo, les doy un poquito de datos. El mejor mundial de la historia, al momento con 48 selecciones, se jugó el partido 1000 y se marcó el gol de 3000 en los 23 mundiales disputados desde 1930. Em, Aquí es, y se marcaron 308 goles en 104 partidos para un promedio de casi 3 goles por partido. Así que yo creo que en realidad nos dejó gratas sorpresas y buen fútbol mundial de 48 selecciones, 64 no sé, porque habría que hacer algo Sí, ya hay que con ver, este hay que tema ver. de las clasificaciones y creo que estamos, o sea, se está creciendo, o sea, obviamente la organización del mundial a pasos agigantados, no es como una pequeña transición, sino que estamos sumando a 20 selecciones por cada No, total. participación, así que vamos a ver. Pero bueno, No, cortecito y y ya si alguien, regresamos perdón, con con esto cortecito cierro, con esto ajá. rápido, que si alguien estaba en contra, no lo dejó bien en claro, porque fue el mundial más visto de la historia, o sea que todos están dándole de comer también a la FIFA. Eso Total. solo. Bueno, cortecito y ya volvemos.